Tengan todos muy buenas noches. Vamos a dar inicio en este momento al desarrollo de esta tutoría semanal número 5, correspondiente a la asignatura de currículo para la educación matemática. Solo me confirman si se escucha bien, si no tienen problemas con el audio. ¿Se escucha bien, Lice? Muy bien, excelente. Entonces vamos a empezar pues con el desarrollo de la tutoría correspondiente a este día. Comentarles pues que vamos a tener un trabajo grupal similar al que tuvimos a inicio de la tutoría, ¿verdad? Vamos a volver a retomar en esta noche esa forma de trabajo, nuevamente con la intención, ¿verdad?, de que podamos participar de lleno durante el transcurso de la presente tutoría. Bien, esperando mientras se van incluyendo los demás, voy a compartirles pantalla y me confirman cuando ya logren ver la pestaña de la presentación. Muy bien. Entonces, bueno, eh, este día vamos a desarrollar el contenido de los enfoques y orientaciones curriculares contemporáneas en la educación matemática, que prácticamente es el último tema, el último contenido del material de lectura de la unidad número 2. Eh, con respecto a ello, pues vamos a mostrarles la agenda que vamos a desarrollar, que es, bueno, el saludo, la presentación de la agenda, el desarrollo del tema precisamente de los enfoques y orientaciones curriculares contemporáneas en la educación matemática. Luego vamos a tener un trabajo en equipo de algunos temas complementarios dentro del mismo material de lectura. Posterior a ese trabajo en equipo en salas divididas, vamos a tener una plenaria grupal donde ustedes van a presentar lo que han elaborado. Y luego de que ustedes hagan su presentación, vamos a dar una retroalimentación general de lo que ustedes discutan y hablen dentro de la parte de la plenaria. Y luego vamos a dar algunos avisos, ¿verdad? Algunos recordatorios de lo que está transcurriendo actualmente y en la asignatura. Y pues vamos a darla por finalizada. Bien, para esta noche, y quizás se los voy a compartir de una vez, ¿verdad? Me voy a adelantar un poquito, porque sí quisiera que les quede un enlace por ahí acá en la mensajería. Se los voy a compartir acá. Ese es el enlace con el que van a elaborar su trabajo en equipo, ¿sí? Eh, la intención es poco a poco ir profundizando en herramientas que nos ayuden a trabajar de forma colaborativa y sobre todo a trabajar de forma dinámica. Eh, en las sesiones anteriores ustedes han trabajado en aplicaciones como Canva, algunos lo han hecho en Genially, y poco a poco vamos a ir cambiando la metodología, ¿verdad?, de las herramientas digitales en las que ustedes trabajen, con el fin de que vayan conociendo nuevas herramientas. Entonces, ahí les he compartido mediante la mensajería del chat eh, el enlace que nos lleva a la página de educaplay.com. Entonces, se las dejo de una vez para que cuando se inicie el trabajo en equipo, ustedes puedan comenzar, ¿verdad?, con eh, el desarrollo de su actividad grupal, que más adelante vamos a dar la indicación. Bien, bueno, voy a compartirles a continuación, que es el siguiente punto de la agenda, eh, una reflexión como siempre lo hacemos en cada tutoría. Y esta reflexión es dada pues hace por lo menos aproximadamente 500 años por uno de los personajes famosos de la época, Galileo Galilei, que nos decía: si yo estuviera comenzando de nuevo mis estudios, me gustaría seguir, dice, el consejo de Platón y empezar con las matemáticas. Si recordamos en reflexiones anteriores, hablábamos precisamente de eso,
de la importancia de la matemática a nivel general, una matemática que se aplica en informática, se aplica en el área de las ciencias, y así las podemos ir enumerando de una manera bastante amplia dónde es que se utiliza y cuál es el objetivo de las matemáticas en general. Entonces, lo dejamos con esa reflexión en esta noche, donde Galileo nos da una perspectiva de la importancia que tienen las matemáticas y de la importancia que ustedes como futuros profesionales en el área deben darle a las matemáticas, sentirse privilegiados por ser de esos grupos selectos que eligen precisamente el área matemática, que como lo hemos dicho, una carrera y una asignatura a la que muchos le tienen miedo, pero que solo conociéndola nos damos cuenta de lo amplio eh, e interesante que es el área matemática. Entonces lo dejamos con esta breve reflexión acerca de eh, la importancia precisamente de las matemáticas. Muy bien, para poder comenzar con el desarrollo de este contenido, tenemos por acá un pequeño video. Eh, Voy a reproducirlo y ustedes me indican si lo logran escuchar, si logran escuchar el audio. ¿Qué es un currículum? Un currículum es un conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los alumnos deben alcanzar en un determinado nivel educativo. Un currículum responde a las siguientes preguntas. ¿Qué enseñar? Se refiere a los objetivos generales que deseamos alcanzar. ¿Cómo enseñar? Referido a las estrategias metodológicas. ¿Cuándo enseñar? Referido a la secuencia de contenidos. ¿Qué, cómo, cuándo evaluar? Es el tiempo de evaluación. Currículum como contenido. En este se adaptan los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de una forma clara, usando un lenguaje coloquial que sea entendible por los alumnos. Debe explicar el cómo y el para qué de las actividades a desarrollar. El currículum es un documento abierto y flexible que considera las circunstancias y momentos adecuados para la realización de las actividades, así como los contextos. En el currículum como contenido existen 3 tipos, los cuales aplican los 3 saberes. Número 1, conceptuales. Aplican el saber. Número 2, procedimentales. Aplican el saber hacer. Y número 3, actitudinales, que aplican el ser. Para aplicar el currículum, el docente debe considerar conocimiento, lenguaje, necesidades y contexto del alumno. Currículum como guía de la actividad escolar. Hilda Taba lo define como un plan de aprendizaje que enfatiza la necesidad de un modelo ideal para la actividad escolar. Su función principal es la de homogeneizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este currículum es activo y es dinámico. Currículum como experiencia. En 1935, Caswell, después de observar la esterilidad de la instrucción de los libros de texto, adopta el concepto de currículum como experiencia. El currículum escolar comprende todas las experiencias del alumno bajo la orientación del profesor. El currículum como experiencia no se refiere a lo que el estudiante hará en una situación de aprendizaje, sino lo que él será capaz de hacer como consecuencia de lo que aprendió. De acuerdo a esta concepción, el currículum da importancia a lo que el niño debe hacer y experimentar para desarrollar habilidades que lo capaciten para su vida futura. De esta manera, el currículum es dinámico, pues enfatiza en las vivencias del alumno y en su contexto dentro y fuera de la escuela. Currículum como disciplina. Es el método de organización de las actividades educativas y de aprendizaje, en función de los contenidos,
de los métodos y de las técnicas didácticas. Su finalidad es promover su desarrollo conceptual y práctico. Sin embargo, esta disciplina siempre estará sujeta a cambios dinámicos que constantemente y hasta la fecha sigue atravesando por un conjunto de tensiones entre las necesidades institucionales. El currículum como disciplina abarca 3 ámbitos. Número 1. Ámbito educativo. Se da el establecimiento de las legislaciones nacionales que regulan la educación y conforman el sistema educativo de nuestros días. Número 2. Ámbito de la producción. Surge la sociedad industrial alrededor de las máquinas, la producción en serie y el establecimiento de los monopolios. Número 3. Ámbito en el mundo de las ideas. Se dan los desarrollos de la psicología experimental, la generación de principios de la administración científica del trabajo y el desarrollo del pragmatismo. Currículum centrado en los procesos de aprendizaje del alumno. El aprendizaje no se produce por la suma o acumulación del conocimiento, sino estableciendo relaciones entre lo nuevo y lo ya sabido, experimentado o vivido. Es, pues, un proceso global del acercamiento del individuo a la realidad que quiere conocer y que será más positivo cuanto que permitan las relaciones que se establezcan y los significados que se construyan sean más amplios y diversificados. Supone un esfuerzo de colaboración entre profesores y alumnos. Ambos están implicados en la toma de decisiones con respecto a objetivos, contenidos y metodología. Currículum como sistema. El currículum, según esta concepción, posee 5 elementos: perfiles, capacidades, contenido, estrategias y evaluación, los cuales constituyen una estructura y se desarrollan a través de 4 procesos: diseño curricular, implementación curricular, ejecución curricular y evaluación curricular. Los perfiles responden a la pregunta: ¿a quién se dirige la formación? Estos describen las características de los sujetos involucrados en las acciones educativas, tanto al principio como al final de dichas acciones. Las capacidades responden a la pregunta: ¿para qué la acción educativa? Expresan la intencionalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se relacionan con el proceso de implementación curricular y tienen como producto del proceso de ejecución los materiales educativos. Los contenidos responden a la pregunta: ¿qué se aprende en función de las capacidades? Me dices que se escucha suave, no sé cómo escuchan los demás. Hola, hola. En mi caso lo escucho bien, licenciado. Vale, muy bien, no sé los demás. Algunos dicen que suave. Licenciado, sí se escucha suave. Va, Sí, pero han logrado oír ajá. Bien, pero han logrado ir escuchando lo que nos menciona el video. ¿Te ha logrado escuchar algo? en mi caso sí escucho, licenciado, suave, pero se escucha bien. Va, muy bien. Vamos a continuarlo entonces para finalizarlo y luego vamos a discutir un poco de manera aleatoria, ¿verdad? Sí, tienes razón, Alexis. De momento los ruidos pues, nos interfieren un poquito, pero ya vamos a discutir, de hecho, sobre el video. Voy a continuar con la reproducción, con algunos de los puntos que toma este video. Ya nos queda un minuto aproximadamente, y luego vamos a retroalimentar un poco lo que nos habla. Se organizan en áreas, niveles, ciclos, cursos o temas. Se seleccionan según exigencias de carácter pedagógico, psicológico, lógico y social. Las estrategias responden a la pregunta: ¿cómo se aprende? Las estrategias de enseñanza-aprendizaje determinan el tipo de experiencias, condiciones e interacciones que se van a generar para lograr el aprendizaje del alumno. La evaluación responde a la pregunta: ¿cuáles
Está conformada por un conjunto de técnicas e instrumentos que nos brindan información sobre el nivel de logro alcanzado por los educandos en relación a las capacidades. Muy bien. Básicamente el video nos habla un poco acerca de los enfoques y orientaciones curriculares. Vamos a ver, Claudia me decía que escuchaba bien lo que este material audiovisual nos hablaba. Claudia, de lo que lograste escuchar, vamos a ver, te vamos a hacer la pregunta directamente. ¿Qué lograste comprender de lo que escuchaste de este video en particular? Sí, buenas noches, licenciado, compañeros. De lo que entendí, pude escuchar del video, que ya que se escuchaba suave, pero yo sí, en mi caso sí lo escuché, escuchaba lo que decía. Eh, bueno, el currículum como que tiene diferentes como perspectivas, podríamos decir, entre las cuales mencionaba el currículum como disciplina, el currículum como sistema, lo que mencionó al final, pero también decía que el currículum responde a varias preguntas, entre ellas que enseñar, entre las cuales están los objetivos generales, decía, cómo enseñar, entre las cuales están las estrategias metodológicas, cuándo enseñar, que es el momento, ¿verdad? La secuencia de contenidos. Y pues también que el currículo es un documento abierto y flexible. Y eso me llamaba la atención porque pues significa entonces que podríamos hacerle ciertas adaptaciones de acuerdo a las necesidades propias del grupo de estudiantes que se tengan. Eso básicamente, licenciado. Gracias, Claudia. Y de hecho, si ustedes comparan, fíjense bien, si lo basamos o tomamos como referencia nuestro material de lectura de la unidad número 2, a partir de la página número 17, nos habla de los 3 enfoques de la orientación curricular. Uno de ellos, el centrado en el aprendizaje, el otro basado en competencias y la flexibilidad curricular, como bien lo mencionaba Claudia, que es parte precisamente de las 3 orientaciones curriculares que conforman precisamente un currículo. Además, mencionaba algunos otros aspectos. Vamos a ver de lo que los lograron escuchar. Vamos a ver si alguien se anima a dar una participación o lo elegimos aleatoriamente. Por acá tenemos ya la ruleta lista para elegir a alguien de forma aleatoria. Vamos a ver, Luis Francisco, vamos adelante, Luis. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, licenciado, retomando lo que decía Claudia sobre la flexibilidad del currículum. Entonces, y que se pueden hacer adaptaciones según las necesidades, como lo decía ahí en el video. Entonces, pero viendo, yo me puse a pensar, el centro escolar que tengo acá, en el que yo estudié. Entonces, en lo cual se ve muy poco reflejado esto, ¿va? Porque prácticamente se ve una enseñanza tradicional, ¿va? Entonces que no se ven las necesidades educativas de los estudiantes. Entonces, y la falta que hace el que el docente se preocupe por ello, ¿verdad? Si el estudiante está aprendiendo, si está asimilando el contenido, entonces, o si sabe contextualizar los problemas, digámoslo así, en matemáticas. Entonces, gracias a, bueno, por medio de SMATE, creo que se está trabajando en ello, pero al igual, entonces, yo platicaba con algunos alumnos de tercer ciclo y dicen, dejar a escribirnos ejercicios, llegan, entonces, solo ejercicios no pueden hacer, entonces, se ve la falta que hace la puesta en práctica de ello, ¿verdad? Y es que cuando hablamos precisamente de los enfoques que se deben trabajar, recordemos que se involucran o participan 2 actores importantes. El alumno con su propósito de aprender y el docente, el profesor, con el propósito
de saber enseñar y buscar las técnicas adecuadas para el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque es precisamente ese el objetivo de los diferentes enfoques. Cuando profundicemos en algunos de ellos, principalmente el enfoque por competencias, y de igual manera el enfoque centrado en el aprendizaje, nos vamos a dar cuenta de las características que cada uno tiene con respecto a ello. Entonces, ahora, después de estas participaciones, vamos a retroalimentar un poco esta parte de en sí, cómo son los enfoques curriculares y cuáles son orientaciones. Entonces, en primer lugar, debemos comprender primero la reforma curricular de la educación nacional, hablando de El Salvador, considera una serie de condiciones tanto de diseño como de instrumentación. Ojo, diseño e instrumentación, dos herramientas principales, derivadas de las tendencias de desarrollo de la educación nacional, del análisis y valoración de la experiencia. Y esto es lo importante acá, porque si se toma para una actualización curricular la experiencia de los profesores de todas las escuelas, o al menos de una muestra de ellas, los enfoques y orientaciones se pueden ir adecuando de acuerdo a la realidad, así como de otras experiencias de innovación en la formación de docentes. Recuerden que cuando hay una actualización curricular, se involucra otro factor que es precisamente la innovación en la formación de docentes. ¿A qué nos referimos con esto? Sí, imaginémonos las nuevas currículas en El Salvador. Entonces, en la innovación, durante el proceso de innovación, se tiene que conocer también la experiencia de el docente durante ese proceso de innovación, porque a la vez que va este proceso se tiene que llevar o seguir precisamente la formación de docentes en estos nuevos enfoques o nuevas orientaciones. Ahora bien, ¿cuáles son las fases para el diseño curricular? Acá son tres aspectos importantes. Primero, el análisis del contexto y de la práctica profesional del docente. Esta es la primera fase, analizar el contexto. Luego, identificar las competencias y construcción del perfil de egreso. ¿Qué es lo que espero después de finalizar el currículo? Y por último, el diseño y desarrollo de la estructura curricular. Todo lleva un orden y todo lleva una secuencia. No le voy a enseñar a dividir a un niño si todavía no puede multiplicar. No le voy a enseñar a restar si todavía no sabe sumar. Entonces, cuestiones así, desde lo más básico, saber que todo lleva una secuencia. No le voy a enseñar a sumar si todavía el niño no conoce los números. Entonces, todo lleva un desarrollo y una estructura que debe de cumplir precisamente en esta parte de la fase para el diseño. Cuando tenemos las fases, entonces viene la orientación curricular. O sea, la fase de la orientación. ¿Cómo lo reorientamos? Hay tres enfoques. El enfoque centrado en el aprendizaje, el enfoque basado en competencias y la flexibilidad curricular. Tres aspectos que escuchamos precisamente en el audio video que acabamos de tener. Les voy a compartir, de hecho, el enlace del video para que ustedes les quede allí por si lo quieren volver a ver, ¿verdad? Porque creo que no, me dijeron que no lo habían logrado escuchar del todo. Entonces, vamos a dejárselos acá en el chat para que ustedes lo puedan escuchar nuevamente, ¿verdad? De forma posterior y lograr ir comprendiendo un poco a qué va referido precisamente la idea de este video, que es tomado de una asignatura de la licenciatura en pedagogía. Solo imaginémonos la calidad, básicamente, de una carrera de este tipo, especializada solo en pedagogía. No es un diplomado, no es un técnico, estamos hablando de una carrera formal en pedagogía. Veamos cómo entonces otros países llevan una gran ventaja en relación precisamente a países, llamémosle de esta manera, subdesarrollados, que muchas veces no logran cumplir
con las expectativas de una orientación curricular, o que se les hace difícil procurar orientar la currícula en un país, y se tienen que apoyar, claro, de países amigos que ayuden precisamente a una conformación idónea del currículo. Ahora bien, a partir de acá de las fases para la orientación es donde vamos a trabajar de forma grupal, ¿sí? Ahora nos vamos a pasar a un proceso de agrupación, ¿sí? Y luego vamos a reforzar cada uno de los enfoques. Vamos a tomar un tiempo también para poderles reforzar lo que ustedes nos presenten en relación precisamente a los diferentes enfoques. Entonces, ¿cómo se va a trabajar en esta noche? El grupo 1 ya lo vamos a hacer siempre aleatorio, como lo hemos hecho a lo largo de las tutorías anteriores. El grupo 1 va a trabajar el subtema, el enfoque centrado en el aprendizaje. Ese lo van a encontrar en la página número 17. El grupo que quede como número 2 va a trabajar el enfoque basado en competencias. Lo van a encontrar al final de la página 18. Y el grupo número 3 va a hablar de la flexibilidad curricular, que lo van a encontrar en la página 22. Si bien son varias páginas, pero lo importante acá es que retomen únicamente lo más importante, para luego pues darle una posterior retroalimentación. Ahora bien, ¿cuál va a ser la indicación? En primer lugar, nos vamos a reunir en las salas por aproximadamente 20 a 25 minutos. Vamos a programar ahí el tiempo siempre, y luego de que salgamos de los trabajos en equipo, cada equipo va a disponer de 8 minutos para realizar una breve presentación mediante la plataforma EducaPlay. Ya a ustedes les compartí, espero que ya tengan por ahí el enlace guardado, porque es el que al menos consideraría podemos utilizar para que ustedes puedan presentar lo que discutan en su trabajo en equipo. Precisamente acá está el enlace, bueno, de acá extraje el enlace, que ya a ustedes se lo pude compartir. Entonces, vamos a proceder pues a preparar los equipos. No sé si hay alguna inquietud antes de pasar a la plenaria grupal o al trabajo en equipo. Adelante, Claudia. Licenciado, disculpe, este sitio es como para crear juegos educativos. Es correcto. O sea, podemos preparar un juego educativo, compartirlo con todos durante la sesión grupal, para que los demás puedan poner en práctica pues, el aprendizaje de esta herramienta EducaPlay para la comprensión precisamente de los contenidos. No sé si alguien más ya lo pudo revisar, o alguien ya había tenido algún acercamiento con esta herramienta de EducaPlay. Muy bien, Luis nos dice que ya lo pudo revisar, ya tuvo la oportunidad de verlo. Muy bien, entonces, cuando ya formemos los grupos, cuando ya los divida en las diferentes salas, vamos a hacer 3 salas, yo voy a ingresar a cada sala para solventar cualquier inconveniente, cualquier duda que vayan teniendo. De igual manera, voy a compartir siempre por ahí por la mensajería del chat grupal el enlace a EducaPlay para ver de qué manera, ¿verdad? Por si no lo han logrado copiar. Y como lo reitero, el grupo 1 va a discutir acerca del enfoque centrado en el aprendizaje, el grupo 2 el enfoque basado en competencias, y el grupo número 3 va a trabajar la flexibilidad curricular. No sé si hay alguna otra consulta antes de pasar a la sala de grupo. Vale, muy bien. Entonces vamos a preparar, ¿verdad? La sesión grupal. Vamos a ver por acá grupos de trabajo. Los vamos a dividir de forma aleatoria, como lo hemos hecho en sesiones anteriores, para poder llevar a cabo, ¿verdad?
la presentación. Van a ser 3 grupos. Vamos a poner temporizador para que retornen a la sala principal después de haber finalizado, ¿verdad? Su trabajo en equipo. Muy bien. El equipo 1, de forma aleatoria, van a ingresar automáticamente Elsie, Esteban, Leslie, Mariela y Araceli. A la sala 2 van a ingresar Alexis, Glenda, José y Catherine. Perdón, licenciado, ¿y puede repetir los temas? Sí. Equipo 1, Elsie, Esteban, Leslie, Mariela y Araceli. Van con el contenido enfoque centrado en el aprendizaje, página número 17. Enfoque basado en el aprendizaje. Sala de trabajo número 2. Alexis, Glenda, José y Catherine. Equipo 2. Contenido, enfoque basado en competencias. Página número 18. Al final de la página número 18 lo van a encontrar. Sala 3. Claudia, Diana, Giovanni y Luis. Grupo número 3, con la flexibilidad curricular. Vamos a colocar el temporizador en 20 minutos para que pasados esos 20 minutos retornemos a la sala principal y podamos llevar a cabo la plenaria de grupo. Entonces, lo distribuimos en este momento, vamos a abrir los grupos y comiencen a trabajar en los materiales, y ya voy a ingresar a las diferentes salas para ver cómo están trabajando, ¿verdad? Y si no hay inquietudes durante el trabajo grupal. Adelante, Esteban. Sí. Licenciado, ese material, ese tema lo vamos a trabajar en ese Crea Juegos Educativos. ¿O Es cómo sería? correcto. Sí, lo pueden crear mediante juego educativo y compartirnos el enlace del juego educativo con los demás miembros de acá de la sala, ¿verdad? Con los demás compañeros, para que podamos interactuar de una manera diferente, ¿verdad? A como lo hemos venido haciendo a lo largo de las tutorías anteriores. Muy bien, Alexis. Sí, unas gracias. Solo ese juego sería lo que vamos a realizar. Ahí cuando ustedes entran al enlace de EducaPlay, van a tener variedad, ¿verdad? De cómo realizarlo. Puede ser una sopa de letras, un crucigrama, relacionar columnas. Es decir, el relacionar columnas vendría siendo una especie de examen, incluso puede ser un test, un mapa interactivo. Ahí ustedes van a decidir cuál van a elegir para poder realizarla, ¿verdad? Incluso hay una sección de presentación que también podrían utilizar, ¿verdad? Proyección de diapositivas. No sé si ya lo encontraron, está un poco más abajo, porque al inicio se aparecen los juegos, crear el juego o crear también las diapositivas, una presentación, ahí ustedes deciden. Bien, Araceli. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿En el enlace que ha compartido es para entrar a la aplicación que usted menciona? Es correcto. Yo nunca he usado esa aplicación, recuerde, no recuerdo haberlo usado, pero me direcciona de un solo a YouTube. No sé, me dice buscar. Es que el segundo Arriba está, compañera. Está más arriba, sí, ya lo había mandado al inicio. El último enlace que mandé es el del video que proyectamos. Ese no me aparece, no sé si lo podría volver a enviar. Por ahí lo compartió ya José, muy bien. Muy bien. Entonces, no sé si hay más consultas por el momento. Vale, entonces ingresemos, vamos a abrir los grupos y comiencen a trabajar. Ya los visito por ahí para ver cómo están avanzando, ¿verdad? En la actividad.
Hola, licenciada, mucho gusto.
Bien, bienvenidos nuevamente. ¿Qué les pareció la actividad y la herramienta EducaPlay? Por ahí vi que han hecho un examen un poco difícil, así que ahí vamos a ver a los que les manden ese examen, porque a ver si lo logran pasar. Ahí vi un grupo que ha hecho un examen bastante interesante. ¿Sí, Araceli? Por nuestra parte, Lec, pues la aplicación está bonita, ¿verdad? Pero pues al saberlo utilizar, me imagino yo, pues que ha de ser bello trabajar en ella, pero por lo que fue de nuestro grupo, no pudimos hacer nada porque no sabíamos cómo crear las opciones de preguntas, solo nos daba las opciones de respuesta, y al menos yo intenté hacerlo en una sopa de letras e intenté también hacerlo como en un conjunto de palabras, igual no se pudo. Sí, de hecho la idea, Araceli, de esta herramienta es precisamente que tengan un primer acercamiento con ella. Yo sé que ha sido de golpe, ¿verdad? Que de repente les cayó la idea. Miren, hoy nos van a hacer una diapositiva, no que un juego en EducaPlay. Pero sí es una herramienta bastante interesante. Entonces, bueno, vamos a dar paso a que ustedes nos den su punto de vista en relación a lo que pudieron también leer acerca de ello. Creo que el grupo 2 y 3 sí logró elaborar una pequeña actividad, ¿verdad? Por allí visité todas las salas y han logrado generar una actividad. El grupo 3 ya había trabajado en EducaPlay antes. Alguien del grupo 3. No, Lick. Nadie. No, licenciado, primera vez que lo estuvimos utilizando. Muy bien, pero sí interesante pues cómo lograron hacer la actividad, de hecho. Entonces, bueno, vamos a darle paso en primer lugar al grupo 1. El grupo 1 nos iba a hablar del enfoque basado en el aprendizaje. Entonces, dejo al grupo 1 para que ellos nos hablen un poco acerca de lo que vieron. Creo que no lograron hacer la prueba en EducaPlay. Sí estuvieron intentando, ¿verdad? Pero por ahí estuve yo en la sala al inicio, ya no logré regresar porque también me detuve un poquito en las otras dos salas, ¿verdad? Viendo cómo iban avanzando. Pero vamos a ver, le voy a dar la palabra a los integrantes del grupo 1 para que me digan qué fueron lo que lograron hablar acerca de ello. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Quiero ver. Por ser primera vez utilizando esto, créanme que me pierdo para poder presentar aquí algo. Realmente quiero presentarlas. Vamos a ver si es de aquí. ¿Y si le dan publicar? Mira el título 1, mira el índice. Tendría que hacer todos estos pasos ahorita. Ya. Hay detalles que piden. Hay algunos detalles, porque según necesitas el 25% por menos de índice de calidad para poderlo publicar. Intenta colocar el título, si no solo démosle en previsualizar al menos para que logremos ver pues un poco. Intentemos darle en previsualizar. Dale en comenzar. Me voy a la conclusión. La última lámina te sale, ¿verdad? Sí. Y, bueno, sobre este contenido prácticamente se podría decir que este enfoque, el cual está centrado en el aprendizaje, pone al estudiante siempre como el punto central de todo este proceso educativo,
haciendo que el aprendizaje sea el valor central y el corazón o ese palpitar de toda la actividad, donde el punto central siempre va a ser en toda actividad, en todo movimiento que se haga dentro de un aula, el estudiante. Para ello, pues se fundamenta, o mejor dicho, hay dos principios para este enfoque centrado en el estudiante, o centrado en el aprendizaje, donde el aprendizaje es número uno, constructivista, donde el conocimiento se construye activamente por el propio individuo en lugar de ser transmitido directamente por el docente. El profesor actúa como facilitador y creador de ambientes de aprendizaje en lugar de ser un mero transmisor de conocimientos. Y como punto número dos, también, o principio número dos dentro de este enfoque, está el aprendizaje experiencial, en el cual el aprendizaje surge de la experiencia propia y de la reflexión sobre ella. Esto fomenta una participación activa y significativa que influye en la estructura cognitiva, actitudes, valores y patrones de conducta. Y en conclusión, pues este enfoque fomentaría o fomenta a los estudiantes o fomenta que los estudiantes se involucren activamente en su propio proceso de aprendizaje, desarrollando no solo habilidades cognitivas, sino también afectivas y sociales mediante la construcción de significados a partir de experiencias y la interacción con sus compañeros, entre otros detalles más, licenciado. No sé si alguna compañera quiere agregar algo más. Sí, en el caso del principio del aprendizaje, en este caso hablaba el compañero del constructivista, que cambia en este caso la perspectiva tradicional acerca de cómo el estudiante aprende y tomando en cuenta que el objetivo principal, en este caso esencial, es el esquema de la construcción de un significado. En este caso hablamos de una experiencia, ¿verdad? Y una comprensión. Y en este caso unificamos esas dos cosas y podemos obtener buenos resultados. Vaya, muy bien. Muchas gracias al grupo número uno. Una herramienta bastante interesante. Como les repito, los agarramos de sorpresa, por decirlo así, ¿verdad? Para Yo creo que esta... lo más complicado fue utilizar, bueno, yo nunca lo he utilizado y creo que los compañeros tampoco y creo que eso fue lo más complicado, más que el contenido. Eso para que nos demos cuenta, ¿verdad? De la cantidad de herramientas que tenemos para poder trabajar. Solo imaginemos, para hacer, por ejemplo, una diapositiva, tenemos desde PowerPoint, Google Slides, Genially, Prezi, Canva, y podemos ir mencionando muchas más. Pero de pronto nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo hacerle una clase dinámica a mis estudiantes, por ejemplo, de tercer ciclo, de segundo ciclo, de repente en la clase de informática, cómo mostrarle nuevas herramientas de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por ese fue el objetivo de introducir EducaPlay, un primer acercamiento a la herramienta. La vamos a retomar más adelante, pero ahora ya les queda a ustedes, ¿verdad? Una pequeña introducción para que puedan empezar a revisar, ¿verdad? A ver de qué trata, qué es lo que tiene, qué tipo de juegos interactivos posee, para que podamos ampliar también nuestras herramientas propias al momento del proceso de enseñanza. Ese fue el objetivo, de hecho, de que se tomó con el coordinador, ¿verdad? De asignatura, colocar en esta ocasión esta herramienta para hacer a un lado Canva, es la que ha sido más utilizada en las actividades grupales de las sesiones anteriores, e introducirnos a nuevas tendencias, a nuevas herramientas que nos van a ayudar a crear nuevos elementos, nuevas actividades. Vamos a ver, adelante, Elsie, ¿sí? Solo una consulta, licenciado. Y las actividades asincrónicas no pueden ser tomadas como estos trabajos que hacemos internos de la clase. No sé, es como una opinión, ¿verdad?
Pues bueno, realmente si recordás para la sesión número, bueno, para la semana anterior, cuando llegamos a la tutoría número 2, la exposición que ustedes hicieron durante la clase se tomó como actividad sincrónica. Cada semana cambia porque de hecho a partir de la unidad de la próxima periodo, por decirlo así, vamos a cambiar un poco la dinámica, siempre para no saturarlo de actividades. Y la semana de Porque exámenes van a haber actividades asincrónicas. No, de hecho, al menos en esta asignatura, no, ya les voy a dar el aviso sobre ello, pero la sincrónica va a ir para más adelante. Ya en este momento voy a dar indicación sobre ello. Vale, muy bien. Entonces, continuemos, ¿verdad? Grupo número 2, ¿listos? Buenas noches, licenciado. Sí, hicimos unas adivinanzas en el... Bueno, Alexis las hizo. Es solo para introducir el tema. El que nos tocó fue el aprendizaje con enfoque de competencia. El enfoque basado en competencia. Muy bien, entonces démosle a Si hablar gusta, acerca de... comparto el enlace. Lo podés compartir, sí, lo podés mandar por la mensajería. Muy bien, ahí nos compartió Alexis el enlace hacia el juego interactivo que han elaborado, que es con respecto a adivinanzas, para quienes quieran intentar hacerlo. Los resultados quedan guardados, por cierto, ahí estaba viendo algunos resultados que tuvieron uno de los grupos, así que los resultados quedan guardados y los van a ir viendo también los demás. Así que quienes tienen perfil creado pueden ingresar al enlace que nos acaba de compartir Alexis. Vamos, sigamos grupo número 2. Bueno, en cuanto a la definición, ¿verdad? La adivinanza dice, es el uso o manejo de lo que la persona hace con lo que sabe. Entonces eso es competencia. La definición nos dice que la expresión correcta de los recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a cabo una actividad y que le da énfasis a lo que es el uso o manejo de lo que la persona hace, debe hacer con lo que sabe. Y luego nos menciona lo de las propiedades básicas de la competencia. A ver, como pista dice que cómo el estudiante aplica sus conocimientos y habilidades. Y la tercera que creamos dice, se entiende como un énfasis en el dominio de lo aprendido y el resultado del aprendizaje. A ver, una pista. Dice que el aprendizaje basado en resultados y resultados basados en estándares. Si nos vamos al material, creo que encontramos la respuesta. Y esta es... estructura de la competencia, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos quizá
un poco de introducir lo que es el tema del enfoque por competencia y quizás mencionarles que, como nos dice en el material, que se centra en las dimensiones del desempeño, ¿verdad? Básicamente las competencias es eh, llevar a la par la teoría con la práctica y no dar la teoría y al final que los estudiantes practiquen cómo es introducir un tema matemático, ¿verdad? Que, para que la complexión de las fórmulas o conceptos sea más eficiente, es importante llevar a la par practicando y conceptualizando, ¿verdad? Y luego nos menciona algo sobre la perspectiva de la competencia, que dice que la ven como una lista de tareas, como un conjunto de atributos y como una relación holística integrada. Creo que para el tiempo que tuvimos deberíamos profundizar más en este tema, pero más o menos ahí, licenciado. Muy bien, muchas gracias, José. Y de hecho, como lo decís, ¿verdad? Son temas que se pueden profundizar. De hecho, hay de repente materiales completos que nos hablan muchas veces solo de los enfoques, como tal, de esos tres enfoques. Entonces, los diferentes enfoques nos llevan precisamente a una mejor comprensión de qué es lo que buscan cada uno. Si bien 20 minutos no son suficientes muchas veces para poder discutir un tema tan amplio como esto, ¿verdad? Pero al menos en resumido, o sea, de forma resumida, creo que han llegado a los puntos principales, ¿verdad? Que tienen que ver con relación a los aspectos relacionados al aprendizaje basado en competencias. Bien, vamos a darle la palabra hoy al grupo número 3 y ya posteriormente vamos a retroalimentar el contenido. Adelante, grupo número 3. Bien, buenas noches, licenciada y compañeros. En nuestro grupo nos tocó hablar sobre la flexibilidad curricular. La flexibilidad curricular es un enfoque educativo que nos permite a nosotros adaptar los diferentes contenidos, metodologías y evaluaciones. Eso en base a las necesidades que nosotros tengamos con nuestros estudiantes y también en base al contexto en el que ellos aprenden. El objetivo es hacer que la educación sea mucho más inclusiva, pertinente y personalizada. Algunas de las características es la adaptabilidad, que se ajusta a las necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. También tenemos la diversificación, que ofrece distintas opciones en contenidos y metodologías para atender la diversidad del alumnado que nosotros tenemos. También tenemos la interdisciplinariedad, que favorece la integración de conocimientos de diferentes áreas para un aprendizaje más significativo. Bien, con nuestro grupo realizamos un pequeño jueguito. Ahí el compañero les va a compartir el enlace. Se trata de relacionar. En este caso, dentro del juego tenemos algunas de las características que les acabo de mencionar, que es sobre la flexibilidad curricular, y también unas frases que están dentro del material que estamos utilizando, ¿verdad? En la materia de currículo. Así que espero que hayan comprendido un poquito. Muy bien, en estos momentos voy a compartir. No se vayan a asustar porque a ver. Muy bien. Ahí compartí el enlace para que puedan ingresar también ustedes. ¿Me confirman si se ve? Sí, sí se ve. Adelante, sí se ve. Sí se ve. Muy bien, entonces nosotros lo queremos hacer compartido. Entonces nosotros vamos a decir estas frases y ustedes nos van a decir con cuál de estas debemos relacionarlo. Por lo menos la primera nos dice, las actividades procedimentales se aprenden a través de la práctica. Entonces no sé si a alguien le gustaría ayudarnos con lo que ha leído en el material de lectura. Entonces, para darnos la respuesta correcta.
Ninguno. Vaya, compañeros, ayúdenme del grupo. Yo creo que le dio miedo el examen ya. Está complicado. Vamos a ver por acá. Es un error. A ver, compañeros de mi grupo, ¿cuál era la respuesta correcta? Anderson, creo que es Anderson y no sé qué. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Entonces, para no alargarnos, nosotros hemos querido resumir lo que a nuestro criterio era lo más, tal vez nos hizo falta algo más, pero sobre lo más resaltante de lo que nos hablaba el material. Entonces, lo que hemos hecho es una pequeña ayuda también para el momento de estudiar, ¿verdad? Ya que nos puede ayudar a resumir un poquito el material y comprender un poco más sobre la flexibilidad curricular, ya que como nos hablaba Diana, tiene, digámoslo así, muchos beneficios a la hora de ponerlo en práctica, ya que podemos ganar un mayor interés y motivación por parte de los estudiantes, e inclusive mejor comprensión en los contenidos, y también se trabaja en la inclusión, ¿verdad? Educativa. Entonces, también, hablando un poquito sobre este juego, como lo decía el licenciado, nos abre los horizontes para utilizar nuevas herramientas, ¿verdad? En lo que nos va a servir de mucho para nuestro proceso de aprendizaje. Muy bien, muchas gracias al grupo número 3. Un cuestionario bastante interesante, creo que nadie se animó a dar una respuesta, ¿verdad? Pero el enlace ha quedado por acá. Por ahí nos lo ha compartido Luis. Y de igual manera, Alexis nos compartió el del grupo número 2. Pueden resguardar estos enlaces. ¿Por qué? Porque después de que ustedes lean o terminen de comprender el material de esta unidad número 2, probablemente quieran ya hacerlo después de haber revisado el material. ¿A qué me refiero con eso? Solo veamos a continuación. Les voy a compartir mi pantalla. Pues vamos a compartir toda la pantalla por el momento. Muy bien. Cuando ustedes comparten el juego, nos redirige directamente acá. Si ustedes tienen el perfil creado, es decir, están con sus cuentas, lo normal o lo recomendable es que lo hagan con sus cuentas institucionales. Entonces, básicamente acá va guardando los resultados de cada uno. Entonces, si de aquí, por ejemplo, el domingo ya al menos la mitad de ustedes ha leído todo el material o ha logrado finalizar, pueden intentar hacer el juego. No con una intención de, saqué, adiviné tantas de las 8 que habían, pero por lo menos sí, como lo decía Luis, nos puede ayudar a una mejor orientación al momento de prepararnos para las próximas actividades. En este caso, para el día del examen parcial. Entonces, va a ser interesante, ¿verdad? La forma en cómo con el tiempo ustedes vayan aprendiendo esta herramienta. No está, digamos, muy lejos que una de las actividades asíncronas en el futuro sea acá en EducaPlay. Ya tuvieron un primer acercamiento, entonces ya lo podemos retomar más adelante como una posibilidad de crear un juego interactivo para aprendizaje de X o Y tema. Bien, entonces, ya haciendo ese paréntesis, ¿verdad? Aquí podemos ir viendo la puntuación, el top 10, o sea, aquí ver quién va saliendo mejor, en cuánto tiempo lo va realizando. Son cuestiones interesantes, cómo nos podemos medir y cómo podemos ver precisamente este otro tipo de herramientas que nos van a ayudar precisamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Entonces, bueno, han estado bastante acertados en los comentarios que hicieron en relación al tema, ¿verdad? Muy corto el tiempo, pero han al menos retomado los puntos más importantes. Ahora bien, retroalimentemos. Vaya, habiendo dejado ya de lado la parte de la plenaria grupal, vamos ahora a retroalimentar.
precisamente el contenido. Entonces, uno de los aspectos importantes precisamente es el enfoque centrado en el aprendizaje, que es el primero de las fases de la orientación curricular. ¿Qué nos dice? Bueno, en el modelo centrado en el aprendizaje, el estudiante ocupa el lugar central. Ojo, en este enfoque, el estudiante es el más importante. Todo el proceso gira alrededor de él. Tanto el aprendizaje constructivista y el aprendizaje experiencial, que bien lo mencionó el grupo 1, cuando nos hablaban acerca de precisamente el enfoque centrado en el aprendizaje. Entonces, ¿quién es el importante en este enfoque? Es el estudiante. ¿En torno a qué gira? A un proceso constructivista y experiencial. Ahora bien, ¿en qué se basan cada uno? Veamos, el constructivista se basa en la premisa de que el conocimiento no es algo que pueda transferirse de una persona, sino que se construye por el propio individuo. ¿A qué nos referimos? Bueno, yo no le puedo transferir mi conocimiento, por ejemplo, a Esteban, no se lo puedo transferir a Diana, no se lo puedo transferir a Alexis, porque no es transferible el conocimiento. Lo que hacemos es que ustedes, bueno, que los demás construyan su propio conocimiento a partir de la premisa que nos pueda dar. En este caso, bueno, estamos hablando del aprendizaje constructivista. Muy bien. Entonces, yo no le transfiero lo que ya sé a ustedes, pero sí ustedes construyen en su mente el concepto del aprendizaje constructivista mediante el intermediario. No lo hacemos por transferencia, pero sí por enseñanza. Y eso es lo que debemos de ir comprendiendo en los diferentes enfoques. Ahora bien, el principio de este aprendizaje constructivista cambia la perspectiva de cómo aprende el estudiante. Y es que todos los estudiantes aprenden de manera diferente. Por ejemplo, hay alumnos que de repente aprenden utilizando, bueno, pueden estar escuchando música y están leyendo y se les va quedando. Pero debe haber ¿cómo explicarle? Vean, puede ser que otro estudiante le incomode el ruido, le incomode la música y no va a poder estudiar, no va a poder aprender. Dependiendo de la capacidad de cada uno, así se construye el método de aprendizaje. En los salones de clase es donde mejor lo podemos ver. Hay estudiantes que a la primera captan, por ejemplo, una operación matemática. Hay otros que les cuesta más. De repente, cuando personalizamos la enseñanza y nos acercamos al estudiante y ya se lo explicamos solo a él, ya el aprendizaje es diferente, ya lo entendió mejor. Entonces, todos cambian, la perspectiva cambia de cómo aprende el estudiante, ¿sí? Con base al aprendizaje constructivista. Ahora, como esquema o enfoque, el objetivo esencial es la construcción de significados por parte del estudiante a través de dos tipos de experiencias. ¿Cuáles son esos dos tipos de experiencia? La primera la vamos a encontrar acá. El descubrimiento, comprensión y aplicación del conocimiento a situaciones o problemas. En primer lugar, descubrir, comprender y aplicar el conocimiento a situaciones o problemas. Y por otro lado, la interacción con los demás miembros del proceso, donde por medio del lenguaje hablado y escrito el alumno comparte el conocimiento adquirido y a través de este proceso lo profundiza, lo domina y lo perfecciona. ¿Pero qué se involucra? En primer lugar, descubrimiento, comprensión y aplicación, y luego interacción con todos los demás miembros del proceso. Por ejemplo, cuando se va a analizar un problema real, de repente, veámoslo en la vida real, hay un accidente. Muy bien. Entonces, llegan al lugar, descubren qué pasó, tratan de comprenderlo, aplican el conocimiento. ¿A qué nos referimos a eso? Por ejemplo, aplican una ley. Muy bien, excelente. Pero viene la interacción con los demás. Llamémosle en este caso testigos. Yo vi cómo fue el accidente en realidad y lo explico.
por medio de un lenguaje hablado en este caso. Y entonces ya esa persona le compartió al encargado de la investigación lo que pasó, y entonces profundiza en lo que ha pasado. Y acá veamos cómo introducimos dominio y lo perfecciona. Ya sabe qué veredicto dar final de acuerdo a todo lo que ha recabado. Así, a grosso modo, lo podemos determinar. Entonces, en términos de la educación, es precisamente esta forma en cómo se aplica. Se tiene que interactuar con todos, básicamente. Eso es lo que nos habla, interactuar a todos los miembros del proceso. Para que el alumno pueda compartir el conocimiento adquirido. Como, por ejemplo, ¿cómo ustedes comparten el conocimiento adquirido durante cada tutoría? Lo hacen mediante la participación, lenguaje hablado y lenguaje escrito, si ustedes proyectan algo. Entonces, todo de esa manera logramos perfeccionar el tema o el aprendizaje que estamos adquiriendo en ese momento. Ahora bien, aparte del aprendizaje constructivista, teníamos el experiencial. ¿Qué pasa en este? Bueno, influye en el estudiante de dos maneras. En primer lugar, mejora su estructura cognitiva y en segundo, modifica actitudes, valores, percepciones y patrones de conducta. Ese es el experiencial. Solo la experiencia nos ayuda a tener un mejor aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué experiencia tuvieron ahorita con EducaPlay? Por decir algo, muy bien. Con base a la experiencia, al ser un primer acercamiento, no todos lograron trabajar en él. Pero luego, ustedes profundizan sobre él, cambian su percepción después de ver la gran herramienta que tenemos para poder enseñar. Entonces, ya podemos mejorar la estructura, mejorar la próxima evaluación que yo realice, el próximo juego interactivo que realice. Y estos dos elementos de la persona están siempre presentes e interconectados. ¿Sí? Entonces, mejora su estructura y modifica la actitud, valores, percepciones y patrones. Y como nos dice acá esta expresión de Ausubel, solo cuando el aprendizaje es relevante, surge la intención deliberada de aprender. ¿Qué nos dice esta reflexión? Bueno, solamente si un tema nos interesa, vamos a profundizar en él. Pero ¿cómo hacer, por ejemplo, que un estudiante se interese o considere relevante, por decir algo, una asignatura o un tema en particular? Porque solo así va a tratar de aprender por su cuenta, va a tratar de aprender bajo su propio criterio. Va a empezar a alimentar su mente solamente si en realidad tiene el deseo de aprender. Esto es precisamente los principios del aprendizaje experiencial. Muy bien. Luego viene el basado en competencias, del que nos habló el grupo 2 con las 3 preguntas de complementar que nos colocaban por ahí. Y es que para construir la noción de competencias se tiene que tener en cuenta definiciones existentes, y son demasiadas, desde lingüísticas, filosóficas, administrativas, psicológicas y muchas otras cosas más, sociológicas. Tenemos bastante donde profundizar en el apartado del enfoque basado en competencias. Ahora, aquí se incluyen 3 elementos principales, que son los conocimientos, las habilidades y las actitudes y valores. El video al inicio nos hacía 3 interrogantes: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y para el enfoque basado en competencias son 3 preguntas que podemos aplicar para poder llevar a cabo precisamente este enfoque. Y es que la competencia como tal, la expresión correcta, es la expresión correcta de los recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a cabo una actividad, y que pone énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe hacer de lo que sabe. Ojo, pone énfasis en el uso o manejo. Acá podemos llevar a cabo un poco la parte de la experiencia, del aprendizaje experiencial, porque dice que pone énfasis en el uso o manejo de lo que
de lo que sabe, de lo que ya conozco, y eso me ayuda a mejorar un poco. Según María del Carmen, las propiedades básicas de la competencia son las siguientes, ¿sí? De este enfoque basado en competencias, que esté centrado en el desempeño, que tenga en cuenta las condiciones bajo las cuales ese desempeño va a ser relevante, que sea una unidad y punto de convergencia donde interactúen varios elementos y que favorezca el desarrollo de niveles mayores de autonomía, ser capaz de poder hacer algo, ¿sí? Tener ese esfuerzo, esa valentía de poder hacer lo que te me encomiendan. Y eso va prácticamente basado en la parte de las propiedades básicas de la competencia. Además, recuerden que la educación basada en competencias se entiende como un énfasis en el dominio de lo aprendido y el resultado del aprendizaje. Y este dominio de lo aprendido y el resultado del aprendizaje va más allá de un examen como tal o de una actividad como tal. Va más allá, tomando en cuenta el esfuerzo de cada uno. ¿Cuál es la estructura? Primero, el aprendizaje basado en resultados. Lo que saben y lo que hacen. Pero eso se aplica más en áreas de proyectos de investigación. Lo que ustedes saben y que están haciendo con lo que saben. Además, que esos resultados sean basados en estándares. Es decir, que tengan una buena calidad. Y por otro, basada en la ratificación de que se han obtenido los resultados. Es decir, que alguien, que una tercera persona se involucre y determine si hay buenos o malos resultados, pero que haya resultados en particular. Y que esos resultados nos ayuden a mejorar o a cambiar el método que estoy utilizando. Entonces, en eso se basa la educación por competencias. Y hay otro, y este es bastante profundo, de hecho, hay incluso diplomados solamente en esta parte, el famoso APB, que es el aprendizaje basado en problemas. ¿Cuál característica tiene el APB? Materiales que simulan situaciones reales, aclaración y solución de problemas, trabajo en equipo o acceso a un tutor y resolución de problemas uno a uno. Y este último punto es el importante, porque muchas veces tenemos un conjunto de problemas, pero un conjunto de problemas es más difícil resolver que una resolución de problemas de manera ordenada. Ese es el aprendizaje basado en problemas. Es una técnica de currículo aplicado al enfoque de aprendizaje por competencias, donde el APB lo que nos ayuda es a ordenar todos los problemas, todas las investigaciones, ya vemos de esta manera que tengo, e irlas resolviendo, dándole solución una a una, sin saltarme las diferentes problemáticas o el orden ya establecido. Entonces, esto es precisamente el enfoque basado en competencias. Y hay 3 principios a juzgar. Con eso terminamos la parte del segundo subtema. Primero, que los métodos deben ser adecuados. No tomar cualquier método, sino buscar el más adecuado. Seleccionar métodos directivos y pertinentes para lo que estemos evaluando y diseñar estrategias de evaluación. Se requiere que el currículo contenga objetivos. Un currículo sin objetivos de aprendizaje no es un currículo como tal, o no nos sirve como tal. Entonces, a tomar en cuenta esos diferentes detalles en el aprendizaje basado en competencias. Ustedes pueden profundizar en la lectura conforme vayamos viendo, ¿verdad? Los materiales, y a su vez auxiliarse nuevamente con el video que proyectamos al inicio. Para ir finalizando, la flexibilidad curricular. Muchas veces el estudiante tiene habilidades, pero no comprende el principio matemático que se esconde detrás del procedimiento, ni sabe razonar por qué este procedimiento deriva una respuesta correcta. Y es lo que en una ocasión yo les mencionaba. Yo sé, por ejemplo, algo tan sencillo, que la media aritmética, por ejemplo, es la suma de todos los datos entre el total de ellos. Pero muchas veces no comprendemos y no sabemos razonar de dónde viene esa fórmula, por ejemplo, o quién la inventó.
O de pronto yo encontré que la media de este conjunto de números es este, pero a veces no razono de dónde viene, no explico cuál es el resultado de ello. Entonces, muchas veces el contenido, el conocimiento procedimental, en ausencia del conceptual, se convierte en aprendizaje de repetición y memorización. Y les pregunto, ¿miento o no? ¿O estamos, o tienes razón o no, de que pasa eso? De que muchas veces solo memorizamos sin profundizar. Pueden hacer ahí una señal nada más. ¿Sí o no que a veces solo memorizamos sin profundizar en un tema? ¿Quién está de acuerdo? A ver, Esteban, Claudia, Luis, José, Araceli. Y eso sí pasa, debido a, muchas veces, la forma en que nos adecuamos para enseñar. Ahora bien, hay técnicas pedagógicas que pueden reforzar el conocimiento procedimental y conceptual, porque no es que el conceptual sea malo, bueno, o el procedimental sea malo. Si usamos herramientas adecuadas, podemos mejorar precisamente la forma de reforzar los contenidos. Primero, el uso de materiales manipulativos. O llamemos, bueno, vamos al segundo punto, la generación de algoritmos no convencionales por parte de los alumnos y la comparación y debate de diferentes estrategias generadas. Ahora bien, una herramienta como EducaPlay, ¿será que nos ayudaría un poco a valorar este punto de los materiales manipulativos? Cambiemos el nombre, herramientas manipulativas. Sí, puede ser una técnica pedagógica que nos mejore la técnica para reforzar tanto el conocimiento procedimental como conceptual y no dejarlo solo en una simple memorización, sino hacerlo de una manera más dinámica. Y por otro lado, para ir finalizando con esto, debemos tomar en cuenta que la resolución de problemas es el pilar fundamental de la enseñanza de las matemáticas. Y cuando hablamos de resolución de problemas, no se trata de resolver una suma, resolver una ecuación, resolver un problema de geometría, sino aplicarlos a la vida real, a un aprendizaje basado en problemas, a un proceso de competencias, por ejemplo. Una afirmación presente no solo en mentes brillantes que se dedican a la didáctica, sino en informes internacionales y en el propio currículo, donde se da la resolución de problemas su carácter transversal y se alude a la necesidad de integrarlo. Es importante introducir la resolución de problemas aplicados a la vida real, porque solo así vamos a poder integrar de cierta manera todos los contenidos y que sean de interés para el alumno, que no solamente sean solo porque sí, solo por pasar, solo porque es parte del contenido, sino que se conecten estas técnicas que teníamos en esta lámina anterior para poder llegar a la parte de resolución de problemas y que el estudiante se adentre a este nuevo mundo, a estas nuevas tendencias en educación, que ya son precisamente basados en proyectos o resolución de problemas en particular. Muy bien, con esto estamos finalizando el contenido del día de hoy. No sé qué les ha parecido el desarrollo de este contenido, ¿verdad? Ha sido bastante interesante, pero ¿qué me pueden ustedes comentar acerca de lo que hemos visto esta noche? Vale, vamos a elegir a alguien aleatoriamente por acá. Para que podamos hacer esto más dinámico antes de finalizar, ¿verdad? Con la tutoría de este día. Vamos a elegir a alguien así utilizando la ruleta. Por acá la tengo lista. Y vamos a ver. Vamos a ver, la vamos a girar ahorita. Bien, el primer elegido es Luis. Luis, ¿qué nos puedes comentar de lo que hemos trabajado este día? Muy interesante, licenciado.
Me gustó mucho la forma interactiva que usted desarrolló la clase, enseñándonos una nueva herramienta, la cual nos va a ser de mucha ayuda. Y algo que voy a apoyar con todo, le voy a decir lo que usted dijo, que poder realizar actividades asincrónicas por medio de ello, ya que con ello se nos ayuda porque, digámoslo así, en lo personal, me gusta más de esta forma, lo voy a decir. Entonces, ya que se nos aliviana un poco el peso y también el conocimiento se adquiere de una manera más interactiva. Bien, excelente. Vamos a elegir uno más que nos pueda dar una opinión. Empieza a girar la ruleta y la elegida es Glenda. Muy bien, Glenda, ¿qué nos puedes compartir? Buenas noches, licenciado y compañeros nuevamente. Pues que la temática que realizó el día de ahora, pues muy interesante acerca sobre las competencias curriculares que se dan sobre el aprendizaje de los estudiantes y cómo interactuamos en equipo. Pues siento que ese es un avance, no solo para usted, sino que para nosotros, vea, ir conociendo cada tema, a qué se va refiriendo y enfocándose sobre todo a lo que nosotros tenemos que poner en práctica más adelante en otras materias. Muy bonito también la participación. Sé que por el tiempo no todos participamos, pero igual usted nos va a ir conociendo ahí nuestras voces y la verdad que sí me gusta mucho esta materia, licenciado. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiere dar voluntariamente alguna opinión o pasamos a los avisos. Adelante, Alexis. Sí, quizás los contenidos son bien interesantes, sobre todo la parte de la flexibilización, que la flexibilización curricular yo siempre lo veo como un desafío, en realidad, ¿verdad? Porque es que el maestro debe de adaptar el currículo dependiendo de las necesidades educativas de cada estudiante y no al revés, ¿verdad? Como el método tradicional lo plantea, donde el estudiante debe de adaptarse a las exigencias del currículo. Bueno, el ejemplo más claro es, ¿verdad?, aquellos niños que son zurdos y pues, los maestros o maestras que tuvieron en su infancia los obligaron a escribir con la mano derecha, ¿verdad? Entonces, en ese caso, forzaron al niño o la niña para cumplir con las características que dentro de ese momento eran consideradas normales del desarrollo curricular de los estudiantes. Entonces, este hecho de la flexibilización del currículo es un desafío para el docente en el sentido de que debe de conocer a cada estudiante, conocer sus necesidades educativas y tratar de desarrollar el currículo pensado desde las necesidades de los estudiantes. Entonces, yo siempre lo he visto como un desafío, Alex. Es correcto y como lo decís, ¿verdad? Hoy en día por lo menos ya no se da tanto eso, pero en algunos tiempos sí, la obligatoriedad de la mano derecha, como lo mencionaba, ¿verdad? Que era así y así tenía que ser. Entonces la flexibilidad del currículo precisamente ha ido mejorando un poco. Es difícil todavía, pero de a poco se va logrando precisamente cada uno de estos objetivos que tiene en sí este enfoque curricular en particular, o esta orientación curricular en particular. ¿Alguien más en alguna participación? Esteban, adelante. Sí, licenciado, me llevo así de forma rápida esa reflexión que lanza usted basada en lo que dijo Auswell, no sé cómo se pronuncia, pero que dice que solo cuando el aprendizaje es relevante surge la intención deliberada de aprender. Es aquello donde nosotros somos los principales responsables de crear que el aprendizaje se vuelva una necesidad, transmitir eso en el estudiante, que sea esto una necesidad y que le encuentren la utilidad
y la ¿cómo sería? Aplicabilidad en la vida prácticamente de cada uno de nuestros estudiantes o de esas personas que se van acercando a nosotros o que tratamos con esas personas, hacer sentir y que se genere ese ambiente en cada uno de ellos. Vale, muy bien, muchas gracias, Esteban. Y sí, como lo mencioné en su momento, ¿verdad? Solamente algo que nos interesa, por acá está, ¿verdad? No encontraba la lámina, pero solamente cuando algo nos interesa, muchas veces estudiamos por nuestra propia cuenta o tratamos de investigar más. Pero sí, es importante, ¿verdad? Eso, de que tratemos de que todo lo importante se nos haga relevante, porque solo de esa manera podemos ir comprendiendo, ¿verdad? E ir aprendiendo diferentes técnicas, diferentes herramientas y ampliar en general nuestro propio conocimiento. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? Bien, vamos a los avisos entonces. El primer aviso es en relación a el examen parcial programado para el próximo jueves 27 de marzo. Se van a evaluar unidades 1 y 2 de 7:20 a 9 de la noche, es decir, el horario normal de tutoría. Significa que ustedes, para ese día, ya ustedes hicieron prueba con 6 Exam Browser, entonces va a ser similar, va a ser igual, va a ser de esa manera. En este momento voy a dar mayores indicaciones, ¿verdad? Que no se nos han dado al momento, pero cuando tenga mayores indicaciones para el examen, yo se lo voy a hacer saber, pero sí de antemano, recuerden tener Safe Exam Browser ya instalado. Y la actividad asincrónica 5 se va a publicar hasta el próximo 28 de marzo, que era lo que preguntaban al inicio, ¿verdad? Antes de la plenaria grupal. Se va a publicar hasta el 28 de marzo, es decir, un día posterior al examen. ¿En qué va a consistir? Más o menos les voy a adelantar un poco. En la ruta de aprendizaje, estamos ahorita en la semana 5, que va del 20 al 26, y por acá precisamente hemos tocado las páginas 16 a 24. Hemos participado en la tutoría, vimos un video tutorial, pero lo importante es acá, ¿sí? Que vamos a participar en la participación durante la tutoría. Todos han participado, poco a poco vamos desenvolviéndonos en eso. Nos falta un detallito nada más y lo vamos a ir poniendo en práctica más adelante, que es encender las cámaras al momento de una participación, porque de esa manera vamos a ir perdiendo el miedo, quitándonos el miedo a la participación. Ahora, la siguiente semana, arranca el 27, acá es donde va el examen, ¿sí? Primer examen parcial. Fíjense bien, por acá están algunas indicaciones ya. Van a ingresar a la llamada por medio de Google Meet. Ahora entiendo que eso se va a hacer con los dispositivos móviles, porque la computadora de golpe les va a bloquear todos los enlaces, va a bloquear todas las pestañas y no creo que desde la computadora nos deje ver, ¿verdad? Google Meet. Pero de igual manera, como les repito, ya vamos a ver mayores indicaciones en relación a ello. Adelante, ¿alguien tiene una consulta? Sí, licenciado, solamente un comentario. Adelante. En la asignatura de fundamentos hicimos una prueba y sí se puede con cámara encendida desde la computadora. Ah, vale, muy bien. Sí, lo que sucede es que nosotros no lo hicimos, digamos, en un horario específico, sino que fue la actividad abierta, la sincrónica 3, entonces no hicimos las pruebas con las cámaras. Pero ya que lo dices, pues, entonces la indicación ya en general sería así, ¿verdad? Ustedes se van a conectar a la llamada, como lo han hecho durante todas las tutorías. Pero allí sí, todos con cámara, sin excepción. Hoy en día, si ustedes tienen laptop, todas las laptops traen cámara. Si están desde un escritorio, pueden adaptar de una cámara web, pero todos van a estar conectados a la videollamada. Van a ingresar a la plataforma, o sea, al campus, ¿verdad? Acá. Y van a buscar en la pestaña de tareas y evaluaciones, van a entrar al examen parcial, a la parte de exámenes parciales. Por acá está.
Ya para entonces va a aparecer acá parcial 1. Ustedes van a ingresar al parcial usando Exam Browser. Ustedes van a iniciar Exam Browser y automáticamente va a tomar control del equipo y de esa manera se va a desarrollar el examen, ¿verdad? Entonces, estos 3 puntos van relacionados al examen y están en la página 5 de la ruta de aprendizaje. Va para el 27 de marzo en el horario de la tutoría. ¿Por qué de esa manera? Bueno, porque teniendo ustedes las cámaras garantizamos que el examen se haga normalmente, como que estuvieran haciéndolo de forma presencial. Eso es lo que se busca con esta dinámica de los exámenes con la videollamada abierta. Entonces recordemos todos con cámara activa el día del examen. Y la asignación de la actividad asincrónica se va a hacer el 28 de marzo y ya nos habla, ¿verdad?, de que se va a hacer una actividad del software H5P. En su momento les voy a dar mayores indicaciones, ¿verdad?, mediante el grupo de WhatsApp y mediante el correo también para que lo tengan presente. De qué es precisamente la herramienta H5P. Y la van a desarrollar para realizarse el día donde abre. Esa es la indicación actualmente. Más adelante, como repito, se les va a dar la indicación para esta actividad. Ahorita lo primordial es el examen y es la centralidad. No sé si hay alguna inquietud con respecto a ello. Vale, muy bien, entonces creería que ha quedado todo claro, ¿verdad?, en relación a las preguntas y a esta parte de cómo vamos a llevar a cabo. Adelante, Esteban. Estaría habilitado el examen hasta las 9 como máximo, o tendríamos exactamente, lo que quiso ejemplificar ahí es que tenemos solamente 1 hora para desarrollar el examen. Entiendo que es 1 hora 40 minutos como tal. En sí, el momento únicamente del examen, ¿sí? Creo que así va a estar la configuración, que esté habilitado 1 hora 40 minutos. Claro, si ustedes terminan antes, van a salir antes de la plataforma, ¿verdad? Pero, caso contrario, el examen tendría una duración de 1 hora 40 minutos. Es decir, se activaría exactamente a las 7:20. O al menos esa es la indicación. No se nos ha comunicado que nos van a dar, digamos, minutos adicionales a las 9. Póngalo fácil, licenciado. Y vamos a ver, ya vamos a ver. Ahí me dieron ya ideas de preguntas con esa actividad que han presentado. Vaya, muy bien. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? A leer un poco, ¿verdad? Este contenido, estas unidades son bastante largas, ambas, pero yo sé que este esfuerzo que ustedes han hecho de estar en todas las tutorías va a valer la pena. O un paréntesis antes, se me escapaba. Un punto más. Ajá. Un puntito más por la participación. Ya vamos a ver ahí qué nos dice coordinación, ¿verdad? Bueno, un aviso más, y es importante también. Por obvia razón, más de alguno de ustedes puede ser que no estuvo en la tutoría, ¿sí? Ustedes ven que trabaja también con tutorías diferidas. Entonces, si por ejemplo alguien no estuvo en la tutoría 2, en la semanal 2, entonces por ende no hizo la actividad asíncrona. Entonces, el método es realizar la tutoría diferida 2. ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes van a ver toda la grabación, van a hacer un resumen principal, un resumen de las ideas principales y van a realizar las actividades que se hicieron durante la tutoría. Por ejemplo, si en una tutoría se hizo un trabajo grupal en Canva, entonces y utilizaron una presentación, entonces va a tener que hacer esa actividad. Y subir en un PDF las ideas principales y la actividad desarrollada. Esto, como repito, para aquellos que por obvia razón, por ejemplo, no pudo estar en la tutoría semanal 3. Entonces va a buscar la tutoría semanal 3, que sería esto. O de repente no estuvo en la sabatina 1, o no estuvo en la semanal 4, o en la del sábado anterior. Entonces, esto aplica únicamente para quienes no han podido estar en las tutorías. Esa es la tutoría diferida. Para que no pierda esta respectiva actividad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la lista de asistencia se le coloca a la tutoría ordinaria que no estuvo presente. Pero si realiza la tutoría diferida, entonces ya se le pone la asistencia respectiva a la tutoría diferida. Ahora, la actividad síncrona es distinta, ¿verdad? Esta la presentan todos en particular. Pero con respecto a la tutoría, sí. Si de repente, por ejemplo,
Claudia no estuvo en una tutoría, entonces va a ver toda la grabación y va a hacer esta actividad. Si no estuvo por ejemplo, en la tutoría semanal 2, entonces ve toda la grabación, hace un resumen, hace la actividad que hicimos ese día y sube el PDF con esa información. Yo ya les había mandado por WhatsApp esta información, pero se las comparto nuevamente porque todavía está, ¿verdad? Habilitado, ¿verdad? Para que lo puedan subir hasta el domingo. La actividad síncrona 3, esa ya se cerró, de hecho, ya creo que me habías comentado que tuviste problemas con Exam Browser. Estoy a la espera de la respuesta, ¿verdad? Y cualquier información que yo te la comunico con respecto a eso. Y así que estar pendiente del correo y del grupo de WhatsApp con respecto a ello. Bien, esto era lo último, ¿verdad? Se me había escapado. Bueno, nos pasamos ya más de 15 minutos, así que de mi parte agradecerles por la asistencia del día de hoy y esperamos que todo salga bien en el examen. Cualquier indicación, pues yo se las hago saber a lo largo de los próximos días. Así que muchas gracias nuevamente y feliz noche para todos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, Liz. Bendiciones. Gracias.